Querido maestro, qué Daniel, gusto verte el gusto en es este mío. programa. Y hoy con un gran invitado, Rolando Cordera Campos, académico, maestro emérito de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, gran economista, que su tema académico ha sido la desigualdad y la pobreza. Querido Rolando, gracias por estar con nosotros. No, Daniel, al contrario, gracias por invitarme. Me da mucho gusto. Tienes una novedad, Pues sí, es que una es novedad la perenne como libro. desigualdad, pero que no es novedad como tema, es una tragedia en nuestro país tener una pobreza que lastima frente a una riqueza que ofende, querido Rolando. Pues mira, eso que acabas de decir también fue lo que en buena parte me motivó a juntar los ensayos que forman el libro y ponerlo en circulación como libro. Llevamos muchos años, tú lo sabes, trabajando el tema desde la academia, pero también en diversas y variadas intervenciones públicas. Un grupo de colegas, tanto de la UNAM como de varias universidades de la Ciudad de México y el Valle de México, y por cierto, y otros colegas con quienes nos hemos vuelto camaradas y viajeros comunes de la UDG, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pues tratando de encontrar explicaciones, digamos, racionales de esto que se comenzó a documentar cada vez mejor de fines del siglo XX en adelante y que con la Ley de Desarrollo Social se convirtió en mandato de ley. Ahora tenemos muchos instrumentos y metodologías, incluso muy sofisticados, para abordar el problema, dimensionarlo. Y bueno, tenemos seminarios, coloquios internacionales. Aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha habido una y otro coloquio a este respecto, hablando de desigualdad, de pobreza en el mundo y en México. O sea que podríamos decir, quizás nunca habíamos sabido tanto y hablado tanto de pobreza y desigualdad como en estos años iniciales del siglo XXI. Y en contraste nunca habíamos hecho tampoco, ¿no? Es una especie de paradoja que viene. Yo la copié de un libro de un francés muy bueno, Rosan Bayon, que cita a un teólogo, Bossuet, y le llama la paradoja de Bossuet. Pues pienso que en efecto así ocurre. En nuestro caso es más preocupante, porque desde 1803, fíjense de cuánto estamos hablando, el barón de Humboldt, aquel sabio alemán que descubrió buena parte de la naturaleza, ¿no? Que nuestro país es muy desigual. Y le preguntaron a Humboldt que a qué le parecía el reino de la Nueva España, y respondió, es el reino de la desigualdad. Y parece que nos obstinamos en hacerle este tipo de homenaje a Humboldt, no por su sabiduría, por su reconocimiento de lo que era aquel reino que fue luego nuestro país, sino por lo que dijo. Seguimos siendo el reino de la desigualdad. Y entonces esto obliga a tratar de convertir el conocimiento, el razonamiento, el intercambio académico e intelectual en lo que yo digo aquí, en una proclama, ¿no? En una proclama política, lo mejor sustentada que se pueda, pero que ya no espere más llegar a la perfección de la medición, de la exactitud, que sabemos que nunca va a ser posible. Pero lo que sí podemos llegar es una situación en la que el país se fracture todavía más de lo que está. Maestro, exactamente, mucho se habla de la desigualdad, mucho, todo esto que usted ha dicho, las mediciones, la forma en que se aborda este tema, pues inacabable, como inacabable es el fenómeno. ¿Qué logros? ¿Cómo podemos decir, todo eso que se ha hecho en el marco de la desigualdad, afortunadamente ha servido para algo? ¿Para qué ha servido tanto hablar, estudiar de la desigualdad si seguimos viendo que hay desigualdad? Y a veces hay quienes dicen más que antes. Quizás no hemos hablado lo suficiente.
porque es un tema tan variado, ¿no? Tan lleno de capas y de implicaciones para diferentes personas y grupos de la sociedad, que no se puede corregir como Alejandro Magno quiso hacerlo con el nudo gordiano, ¿no? De un tajo. Golpe. Son nudos que hay que ir desatando y que suponen la formación de una voluntad, yo le llamaría una voluntad nacional, que vaya más allá de las opciones partidarias, partidistas e incluso doctrinarias, porque pues lo que sabemos y lo que nos han dicho los estudiosos del mundo de la desigualdad es que la desigualdad nos afecta a todos. Absolutamente. Incluso los más ricos que se aíslan de todos nosotros, que viven en sus casas amuralladas, rodeados de sus guaruras y de sus sistemas de información propios, etcétera, incluso esos, en su aislamiento, están siendo víctimas de la desigualdad. Porque no pueden, al final de cuentas, no pueden negarse a ver que hay algo que los rodea, ¿no? Sí. Y que no es precisamente la justicia, y tampoco es la tranquilidad y la resignación. La desigualdad genera encono, genera desazón, pero también genera a veces furia, rabia. Y eso es lo que yo creo que un país como este, ya tan grande y con tantos problemas, no se puede dar el lujo de dejar que llegue, ¿no? Y como tú decías, es de muchas capas, Así porque es. es desde la pobreza, de nuestros salarios, Así es. nuestra desigualdad, con una tragedia que es la de la indiferencia de las diferentes Sí. capas de nuestra sociedad, en donde lamentablemente la genuflexión hacia el de arriba y la voracidad hacia el de abajo, ¿no? Hay como una especie de, una de las peores, hay desigualdad en el ingreso, desigualdad en la riqueza, eso también ya se está estudiando muy bien. Hay desigualdad en el acceso a los bienes básicos para la vida, lo que los técnicos llaman las carencias sociales, ¿no? El acceso a la salud pública garantizada, el acceso a la seguridad social garantizado, el acceso a la educación indispensable, el tener o no tener un techo con las condiciones mínimas suficientes para vivir, para llevar una existencia digna, el acceso a la alimentación. En todo eso hay desigualdad. Pero probablemente hay una desigualdad que no registramos, tú lo acabas de mencionar, la desigualdad de la atención. No se atiende a los que sufren la desigualdad y a los que sufren la pobreza. Se les ve o como un problema de seguridad nacional o como una cuestión sectorial que con algún programa se irá resolviendo. Y Y programas entonces hay. esto lo resiente el desigual, Claro. al que no le hacemos caso, o sea, no le prestamos atención. Prestamos atención a nuestros invitados a la feria del libro, prestamos atención a los rock stars, Sí. prestamos nuestra atención a las películas, ¿no? Y a las mamás y los papás de los niñitos, Claro. de aquí de las escaleras del Hilton, Así es. no los registramos. Maestro, todos esos programas sociales han servido para minorar esa desigualdad. ¿Realmente la están combatiendo con los instrumentos, las medidas que se deben de atender? No. ¿O simplemente son aspirinas para una fuerte dolor de cabeza? No, bueno, no son aspirinas. Si no hubiera, por ejemplo, el más famoso y grande, que hoy se llama Prospera, ¿no? Antes se llamó Progresa, antes se llamó Oportunidades, o al revés. Si no hubiera esos programas, tendríamos un problema mucho más severo de Más amplio pobreza, de todavía. empobrecimiento de la gente. Pero corregir la pobreza no lo han hecho, pero tampoco lo pueden hacer. La pobreza se corrige con crecimiento económico alto y con mucha ocupación, que se pueda volver ocupación, como dice ahora la ONU, ocupación digna o decente. Es decir, Salarios con empleos dignos. cada vez menos precarios, salarios dignos. en donde el salario vaya creciendo y no estancándose como nos ha ocurrido en México. Con eso podemos ir corrigiendo pobreza y desigualdad, y con programas sociales que atiendan a lo básico de la vida. Yo digo, podemos y debemos tener acceso universal a la salud. Tenemos médicos, enfermeras, incluso instalaciones sanitarias muy desigualmente distribuidas en el país, pero muchas.
Y sin pero embargo, muchas. Y sin embargo no lo hemos podido hacer y hay que hacerlo. Por eso yo digo que hay que construir una proclama que se convierte en una convocatoria para todos. Que claro, implica aceptar que el Estado gaste más en esos temas que lo que lo hace y que entonces tenga más recursos de los que tiene. Y entonces entramos a los detalles donde está el diablo, ¿no? Entramos al tema fiscal, al tema de los impuestos que muchos no pagan y que no quieren pagar, y al tema del maltrato que recibe el trabajo asalariado, el descuido del Estado, de hecho yo diga el desafane de los gobiernos de unas obligaciones elementales de la Constitución, que es el ser autoridad tutelar en materia laboral. Ya no lo son. Por eso tenemos estas circunstancias de que en la industria más avanzada, la más moderna, la ligada al comercio internacional, la beneficiada por el Tratado de Libre Comercio, etcétera, reproduce la desigualdad de la industria vieja del Valle de México. Al salario le toca máximo un 30% del total del producto y el resto son utilidad. Y esto se ha venido reproduciendo en el tiempo, pues con un trabajo muy desvencijado y muy desarmado, sin sindicatos. querido Julio César, tenemos un gran invitado porque desde la academia está tocando el tema más sensible que debemos de estar platicando en todas las mesas, Exacto. no de programas de televisión, en todas las Así mesas de nuestro país, donde se necesita que coman bien nuestros compañeros de zona. O sea, Claro, claro. Sí, los hay que contrastes- recuperar ese viejo dicho de que todos vamos en el mismo barco, ¿no? así es. Que también se nos ha olvidado. Y viene Sí, una sí, temporada sí, sí. electoral en donde la pobreza también es tema de lucro. Pues, bueno, Sí, es de, tema lu- de de- lucro. de lucro electoral, exacto. Sí, tienes razón. tanto que se quejan, yo digo se quejan, pero yo en este caso no participo de la queja. Pero me doy cuenta de que el fenómeno real es que existe, la compra del voto. Yo digo, bueno, podría ser muy elemental, ¿no? Acabar con la compra del voto, lograr que no haya quien lo venda. Claro. Porque la mayor parte del que vende su voto lo hace por necesidad, Así no lo es. hace por gusto. Por hambre. Lo hace o por hambre o por pobreza. Claro. Así es. Bueno, abatamos la pobreza y abatiremos esta práctica renta, infecta, ¿no? así Que es. sí, en efecto, es degradante y debe rechazarse. Pero bueno, vayamos al corazón del tema, ¿no? Maestro, pero se ha llegado en este renglón al de acepten lo que les den. Finalmente les va a servir Sí, los bote- pesos, la despensa, lo que les den, porque eso de alguna manera cubre una necesidad que tiene quien acude a estos eventos. Sí, al fin de cuentas, dice el que lo dijo, el voto es secreto, ¿no? Exacto, ya después tú Pero votas por fue quien muy, quieras. muy desafortunada frase, ¿no? Yo creo que fue el licenciado López Obrador el que dijo eso. Pero se escucha, sí, digo, él efectivamente ha subrayado mucho eso. Fue muy desafortunado porque no creo que se deba decir eso. No debe de existir, No debe simplemente. ser, no No es es de, tema. tomen lo que les dan y luego hacen Exacto. lo que quieran. No, porque aquí el tema es que no podemos contribuir a que el cinismo se vuelva cultura política nacional, ¿no? Exacto, Claro, tiene su ironía y su sarcasmo, lo dicho por López Obrador, pero yo lo diría de otra manera, ¿no? Y sí, en efecto, tiene usted razón, se dice por todos lados, ¿no? Es el sexenio, es el momento del reparto, ¿no? Y viene un tema más allá de las elecciones, la desigualdad, más allá de la urna, que es nuestra tragedia del día con día. ¿Cómo poder plantear fuera de los espacios académicos el que no sea perenne, como el título del la obra del nuevo maestro. libro del maestro Rolando Cordera? ¿Cómo hacer que no sea perenne? Yo creo que hay que hacer, el gran esfuerzo tendría que ser, en primer término, acabar con la pobreza extrema, porque se puede. Ahí hay que elevar los ingresos de estos muy, muy pobres y ir creando un sistema real de protección social
en lo básico, ¿no? Salud, sobre todo, nutrición, educación, techo. Eso lo podemos hacer. Y luego yo diría, crear las condiciones para que nuestros jóvenes ya no vivan tanta hostilidad institucional y económica, sino más bien que tengan posibilidades de desplegar sus habilidades, sus capacidades y en un hábitat diferente al que se ha creado en nuestro país en los últimos 20, 10 años de muy lento crecimiento económico y de un crecimiento económico que no incluye, sino más bien tiende a excluir. O sea, plantearnos el tema de desigualdad como algo que es de hoy y para hoy, pero es para el futuro. Y entonces ahí sí hay que meter la idea, ¿no?, de un México menos desigual para los niños y los jóvenes. Cuando hablamos de esta desigualdad, de este fenómeno existente, casi siempre volteamos a ver al sector público como el responsable. ¿Es el único responsable? ¿Qué tan corresponsable es el sector privado y en qué momento se rompe esa responsabilidad o corresponsabilidad que tiene un sector privado para que la desigualdad no sea perenne? Bueno, yo creo que el sector público no se ha planteado el tema de la desigualdad como tema central desde hace mucho tiempo. Ha hecho Su responsabilidad redistributiva. eso lo vemos en la manera en que cobra los impuestos y la manera incluso en que gasta esos impuestos. Los más beneficiados suelen ser los estratos medios y altos de la población sistemáticamente. Bueno, ahí hay una responsabilidad del Estado, pero en el sector privado hay una responsabilidad porque no contribuyen a aumentar la capacidad de gasto del Estado y tampoco se ha preocupado mucho por la dignidad del empleo, ¿no? Más bien hay prácticas todavía en México y no son excepcionales. Hay prácticas de maltrato al trabajo, de inseguridad en el trabajo, de utilización de la falta de capacidad de negociación y defensa de los trabajadores para imponer las condiciones más inauditas que ahora, fíjense nada más quién nos está criticando por eso. No solo los canadienses y los gringos, que lo dijeron. El Fondo Monetario Internacional, el paladín de la estabilidad y el conservadurismo, dice, oigan, mexicanos, Párenle. Sí. ya tienen que atender este asunto porque se puede convertir no solo en un tema de inestabilidad política o económica, sino social. Sí. Es decir, que lo que tenemos hoy de tejidos que nos mantiene unidos, mal que bien, se rompa. Un tejido social fracturado. Esto no se puede permitir ni siquiera como posibilidad. Imagínate, porque no estamos hablando de un país de 25 millones de almas metidas en las selvas y en los cerros. Estamos hablando de 120, 130 metidos en ciudades. Zonas urbanas. Esto puede ser una cosa, digamos... Como ven, el tema de pobreza es una tragedia nacional, pero yo quiero preguntarte, ¿qué te gusta leer a ti fuera de tus temas académicos? Bueno, yo como lector. A mí me gusta mucho leer novela. La novela. Me gusta mucho leer novela y cada vez que puedo lo hago. Lo hago, digamos, acabo de terminar estoy leyendo una novela, la más reciente, creo que se llama Estela Isla, o Adela Isla, es de Javier Marías. De Javier Marías. Que es extraordinariamente bien narrada. Claro, él es un gran narrador. Y el libro me tiene fascinado, voy a la mitad. Terminé otro español hace unas semanas, una novelota que es sobre la tragedia de ETA. Se llama Patria, de un autor aramburu. Y hace relativamente poco leí un libro extraordinario, pero es terriblemente estrujante,
de un escritor mexicano de Tamaulipas, Martín Solares. Martín Solares es sí. mi amigo y es Ah, un gran es escritor. un gran- es Solares. yo no Ese lo libro conozco, es es un un- impresionante. Lo leí escritor. capítulo por capítulo cuando él Ah. me lo mostraba. Bueno, yo Y me antes leí el de- primero de él, su nombre se me va ahorita, que es Mar- todo un misterio en Tamaulipas, y me eché No me manden flores, que es una de las cosas más No manden escalofriantes flores. que yo he leído Sí. de Tamaulipas. Sí, Entonces también. lo leíste. Sí, Bueno, sí, es un sí. gran escritor. Martín y, Solares. Martín, Solares, sí. Y Tienen bueno, que leerlo, sí. y luego, bueno, trato de leer, seguirle. A mí siempre me gustó mucho la novela americana, la novela gringa. Y leí Rock. novela gringa realmente desde joven. Y cada vez que puedo vuelvo a eso, estoy a punto, terminando Marías, me voy a ir con Paul Auster. Ah, Pues muy bien. el programa se está terminando, se terminó. Qué tristeza agradable. con un gran invitado. Sí, por supuesto. Lo único que nos faltó hablar es un poco de fútbol porque yo tuve un gran amigo, Fallo, que sí sabía de fútbol. No, y él sí sabía. Y le iba a las Chivas. Me dijo que tú le ibas al Atlas, ¿es cierto? Originalmente yo le iba al Atlas porque cuando veníamos de vacaciones a Guadalajara, de chicos, los amigos que hice de Guadalajara iban al Atlas a nadar y me invitaban. Entonces me volví del Atlas. Del Querido Atlas. Rolando, muchas gracias por haber estado Daniel, con no, nosotros. no, gracias a ustedes. Maestro, muchas gracias. Maestro, Daniel, como pues siempre, muchas gracias y hasta la próxima.